Se dice que la gente no tolera la corrupción, la pide. Nueva Orleans fue la primera ciudad americana en la que empezó a desarrollarse la mafia siciliana. Pienso que cualquiera que tenga dinero y contactos puede hacer daño a otro. En las familias mafiosas italoamericanas, a la persona con más poder, influencia y dinero se le conoce como el cerebro. Algunos cerebros gobiernan sus dinastías tras el telón, en la sombra, manteniendo siempre la imagen de persona humilde y respetable. A otros se les ve de lejos, son grandes personalidades con reputación nacional. Así era Carlos Marcello, el que fuera durante un largo periodo gobernante supremo de la mafia de Nueva Orleans. Tras siglos de continuos cambios, la ciudad de Nueva Orleans no estuvo formalmente bajo el control de Estados Unidos hasta que Thomas Jefferson adquirió Luisiana. A partir del año 1800 se convirtió en una ciudad próspera y el destino americano más deseado por los inmigrantes italianos que llegaban a América. Es muy singular el hecho de que allí el 90% de cada millón de personas sea de Sicilia. Fue el primer grupo de inmigrantes en este país, al contrario de lo que muchas personas creen. En 1850 había más italianos aquí que en Nueva York. Hubo una diferencia a nuestro favor de 1 o 2 puntos durante unos 30 años hasta que al final Nueva York nos superó. Pero durante un periodo más largo, Nueva Orleans fue el destino principal de la inmigración italiana. La migración de sicilianos a América fue precipitada por la unificación de Italia en 1860. Esta unificación sumergió a Sicilia en una depresión económica y la pobreza obligó a los sicilianos a huir al norte de África, al norte de Italia y a Estados Unidos. Todo comenzó cuando Garibaldi entró allí en 1860 y conquistó Sicilia y la parte meridional, lo que fue el primer paso para unificar el país bajo el reinado de Víctor Manuel. Italia se convirtió en un país unificado en el año 1879, por primera vez desde la época de los romanos. Cuando las promesas de tierras y bienestar no llegaron a cumplirse, los italianos decidieron buscar fortuna en otra parte, comenzando así la inmigración masiva y se marcharon lejos de su Italia natal. Los emigrantes sicilianos eligieron Nueva Orleans por su clima templado y por las oportunidades que se les proporcionaban allí, diferentes a las que Nueva York les ofrecía. En Nueva York o cavaban túneles o trabajaban en fábricas. Aquí no ocurría lo mismo. En Nueva Orleans no tenías que vivir de alquiler en un 8º piso de un edificio sin agua caliente o sin ni siquiera agua. Era otro estilo de vida. Se parecía más a la vida europea, así que en cuanto llegaron se adaptaron perfectamente. Era casi como estar en casa. Fue un traslado casi natural. También se trasladó a Nueva Orleans otro segmento pequeño pero notorio y menos conveniente de la población siciliana. La organización criminal secreta conocida como la mafia, que había sido una parte de Sicilia durante años y que nació como reacción a las normas opresivas de Italia. John H. Davis, autor de Mafia Kane Fish, explica por qué. Nueva Orleans fue la primera ciudad americana en la que empezó a vivir la mafia siciliana. Mucho antes que por Nueva York, Chicago o cualquier otra ciudad, las mafias italianas se sintieron atraídas por Nueva Orleans y por el estado de Luisiana, porque en algo se asemejaba a Sicilia. Y vinieron en tropel con el cambio de siglo. Sobre el año 1900, en Nueva Orleans había ya más de 100 mafiosos. Además, la permisividad de Nueva Orleans hizo de la ciudad un refugio para el vicio y la corrupción. La corrupción en Nueva Orleans se remonta probablemente a 100 años atrás, a finales de la década de los 90, del 1800, que yo sepa.
En el pasado, la justicia prefirió mirar hacia otro lado. No estoy diciendo que la policía fuese corrupta, pero en el barrio francés se toleraron cosas que no se tolerarían en ninguna otra parte del país. Cuando los inmigrantes sicilianos llegaron a Nueva Orleans, muchos se pusieron a trabajar en los muelles y en las plantaciones. En estas mismas tareas, la mafia empezó a dominar. A comienzos de 1870, la mafia había hecho incursiones en el control de la costa y de los mercados, y eventualmente del beneficio de la estivación y carga en los puertos. Su medio para obtener este control fue el mismo de siempre, la violencia. Entre 1869 y 1889, la policía de Nueva Orleans atribuyó unos 100 asesinatos a la mafia siciliana. La táctica de obtener el control a través de la violencia, que había funcionado también en Sicilia, se convirtió también en el procedimiento natural en Luisiana. La violencia en los muelles y en los mercados de Nueva Orleans, controlados por la mafia, surgió por la rivalidad entre las familias que luchaban por su control. En esta confrontación, David Hennessy, jefe de la policía supuestamente corrupto, fue asesinado, suponemos que por las familias enfrentadas. Los ciudadanos enfurecidos y dominados por un sentimiento anti-italiano decidieron vengarse y lincharon a varios sospechosos italianos en custodia en la cárcel local. Esto dio lugar a protestas de los italianos ultrajados, tanto en Estados Unidos como en Italia. La prensa local se regocijaba porque la ciudad estaba al fin limpia de la mafia, pero se equivocaban. 2 años después, los gángsters se reagruparon y a comienzos de la década de 1920, una familia dominante se había establecido con firmeza en Nueva Orleans. Llevaría el nombre de un italiano analfabeto que sería uno de los jefes más poderosos de la mafia americana. Los padres de Carlos Marcello emigraron a África del Norte, donde Carlos nació en 1910. El padre de Carlos, Joseph Marcello, se fue a Luisiana y cuando Carlos tenía 8 meses, su madre y él fueron a reunirse con Joseph en la que sería su nueva patria. Mientras su pequeña familia se ampliaba, los Marcello se dedicaron al cultivo de una parcela a las afueras de Nueva Orleans. Cuando Carlos fue lo suficientemente mayor, le encargaron el trabajo de transportar lo cultivado por su familia hasta los mercados de la ciudad. Entrando en un contacto diario con el peligroso mundo de los mercados dominados por los sicilianos, el joven Marcello tuvo su primer encuentro con la mafia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la vida en una granja no iba a ser su vocación. Carlos Marcello era un hombre joven con una capacidad extraordinaria e inteligente que dejó la granja de su familia en la bahía y comenzó a cometer crímenes en la ciudad de Nueva Orleans. La temprana carrera criminal de Marcello consistió al principio sobre todo en robos de pequeña categoría. Una chapuza en un banco llevó a Carlos durante un tiempo a estar entre rejas con una condena de 9 años de cárcel. Tenía solo 20 años cuando le condenaron. A través de un contacto con la mafia, el padre de Marcello pudo obtener el indulto para su hijo del gobernador de Luisiana, O.K. Allen. El joven Carlos aprendió de primera mano la ventaja de tener amigos en puestos importantes y el grado de influencia que podía alcanzar la mafia. En 1930 había ya mafiosos en todos los cargos del gobierno de Nueva Orleans. Después de su breve periodo en prisión, Carlos regresó a la ciudad y abría un bar llamado El Bombardero Marrón en honor al boxeador Joe Louis. Pronto se expandió y comenzó a distribuir máquinas de discos y de pinball en restaurantes de las zonas de Argel y Gretna. Los propietarios de los bares que rechazaban hacer negocios con él o sus hermanos fueron enseguida persuadidos para que cambiaran de opinión. ¿Ha pensado en nuestra oferta? Sí, pero como les dije, ya tengo máquina de discos. No una de las nuestras. Usted necesita tener una de nuestras máquinas. La suya es una porquería. Los demás bares están poniendo las nuestras y estoy seguro de que no querrá ser el único en tener una chatarra. Podría ser malo para el negocio. Muy malo para el negocio. Pienso que le tenían miedo. No sé si era un miedo real o si lo real era su capacidad de llevarlo a cabo. Pero obviamente había mucha gente que pensaba de lo que él sería capaz. Y creo que cualquiera que tenga contactos y dinero puede hacerte daño si es lo que pretende. La reputación de Marcello llegó a oídos del cerebro de la mafia de Nueva York, Frank Costello. Bajo la presión de la policía en el norte, Costello decidió llevar su negocio de las máquinas tragaperras hacia la zona de Nueva Orleans. Y ahí entró Marcello.
Su iniciación real en la mafia se produjo en ese momento después de que Costello trajera todas las máquinas tragaperras y él las colocase con éxito en todos los bares y restaurantes. Comenzó así su fortuna porque llevaba parte de todas las máquinas tragaperras que instaló. El beneficio lo repartía con Costello. Que el juego fuese ilegal en Luisiana no detuvo a nadie. El senador Whelan aceptó un 10% del negocio a cambio de evitar que la policía se enterase. Marcelo manejó su poder con mano de hierro. Su capacidad para que los morosos pagaran se volvió legendaria. Llevó a alguno de estos a su finca en la bahía y no se les vio volver. Tenía una bañera en la parte de atrás de su finca y la llenaba de lejía. La víctima desafortunada acababa descompuesta en la bañera por la lejía. Y luego el contenido de la bañera se vertía en la bahía. No todo el mundo se creyó estos rumores. Por lo que supe, Marcelo no tenía una reputación gracias a la violencia. Años atrás se comentaba que pudo estar implicado en golpes al estilo de las bandas en la costa del Golfo de Mississippi. Pero no eran más que rumores y nunca fueron más que eso. En mi opinión, él nunca tuvo que recurrir a ese tipo de técnicas tan drásticas. El cerebro de Nueva York, Frank Costello, estaba tan contento con la manera en que Marcelo llevó el negocio de las máquinas tragaperras en Nueva Orleans que cuando abrió una casa de juego al estilo Las Vegas en Jefferson Parish contó con él como socio al 12%. A los 37 años Marcelo había reunido una pequeña fortuna gracias a sus negocios ilegales. En 1947 se convirtió en el cerebro de toda la mafia de Nueva Orleans. También se convirtió en uno de los hombres más ricos de Luisiana, con decenas de empresas tanto ilegales como legítimas. Aunque solo medía poco más de 1,5 metros y le apodaban el hombrecito, Marcelo se convirtió en el líder más grande de la mafia de Nueva Orleans y uno de los hombres más ricos de Luisiana. Se estimó que su capital total rondaba los $450 millones de la época. Las drogas eran su plato fuerte. La heroína venía desde Sicilia hasta el puerto de Nueva Orleans y Carlos la distribuía en los estados de Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama, todos los estados del sur. El territorio de Marcelo se extendió desde el delta del río Mississippi a través de muchos de los estados del Golfo. Se hizo un experto pagando a cualquier persona necesaria para asegurar que sus operaciones funcionasen correctamente. Fue capaz de mantener sus actividades relativamente libres de interferencia legal hasta que los ciudadanos preocupados pidieron al agente del FBI, Aaron Conn, que investigara al Departamento de Policía de Nueva Orleans. Este comenzó a exponer a la opinión pública lo acontecido en Luisiana, lo que captó la atención de Robert Kennedy y del Comité del Senado que investigaba la corrupción. Desde su ascenso a la cumbre de la mafia de Nueva Orleans en 1947, la riqueza y el poder de Carlos Marcelo no cesaban de crecer. Aunque el gobierno federal intentó en varias ocasiones dejar fuera del negocio a Marcelo, parecía imposible condenarle. Durante años, él y su familia de la mafia parecían capaces de operar con total impunidad. Eso empezó a cambiar, sin embargo, gracias al esfuerzo en contra del chantaje y de la corrupción de individuos como el superintendente de la Policía Nacional, Francis Grebenberg, y el antiguo agente del FBI, Aaron Conn. Trajeron a Conn a Nueva Orleans en 1953 para investigar la corrupción en el Departamento de Policía y dirigió durante un tiempo la Comisión Metropolitana del Crimen financiada con fondos privados. Grebenberg fue nombrado en 1952 superintendente de la Policía Nacional, que, como él dice, también tenía a sus espaldas una historia de corrupción. Whelan los tenía desde el principio, los organizó en 1935 y los utilizó como su propio ejército privado, pero todos eran políticos, gente que los políticos le pidieron que contratara, y así fue como lo hicieron. Corté todo eso y despedí a unos cuantos. Deseé despedir a más porque esos individuos estaban tan acostumbrados a contraatacar que pasé un tiempo terrible con ellos. Grebenberg recuerda ahora numerosos incidentes de corrupción cuando él estaba en el Departamento de Policía. Hice una redada en un lugar llamado el Club del Trébol de 4 Hojas.
Hice 7 redadas y en la cuarta fue cuando vi a esas jóvenes allí dentro. Acusamos a esas prostitutas en la oficina del sheriff, pero nunca las procesaron. El sheriff era dueño de la mitad del burdel. Finalmente metimos en la cárcel por 10 años al dueño, el propietario de la otra mitad, gracias a una ley obligatoria de narcóticos que yo había aprobado y que esos jueces liberales anularían 2 años más tarde. El alcance de las actividades criminales de Carlos Marcelo fue más allá del mero control policial. El antiguo abogado federal de la acusación, Hayes Hawk, vio hasta dónde llegó esa influencia. Controló estafas tradicionales a lo largo de la costa meridional del Golfo, sobre todo en Luisiana, en cierto grado en Mississippi, hasta incluso tenía influencia en Texas en estafas tradicionales como la prostitución organizada, el juego ilegal, el préstamo y cosas por el estilo. Estaba metido en muchos negocios, en el juego, en la gestión de restaurantes, en el aceite. Llevaba un conglomerado extenso, quizás de un total de 50 negocios diferentes, todos bajo su supervisión. En sus investigaciones, Aaron Cohn aprendió que todas las pistas conducían a la organización de Marcelo. Parecía que éste se hubiese metido en el bolsillo a los departamentos de policía y a las administraciones municipales de Nueva Orleans y de Jefferson Parish. Cohn también descubrió que Marcelo podía estar relacionado con 3 asesinatos, por lo menos. Por ninguno de ellos Marcelo había sido acusado. En 1959, Cohn ya podía mostrar sus resultados al Comité McClellan y a su supervisor principal, Robert Kennedy. El comité ya emprendía una guerra contra la mafia en Nueva York y en Chicago. Los gángsters más importantes de Luisiana mantienen el contacto y se juntan para objetivos comunes con sus homólogos de cualquier otro lugar. Se mueven con libertad y de manera costosa por el país y se visitan cada 3 meses. Durante años, y no como sus antecesores mafiosos, la banda de Marcelo había tenido poca necesidad de luchar contra los policías. Marcelo no necesita luchar contra el largo brazo de la ley cuando puede hacerse rico y vivir de una manera más respetable, sobornando a los oficiales. Gracias al esfuerzo de Robert Kennedy en el Departamento de Justicia, se estableció nuestra sección contra el crimen organizado, fruto del cerebro de Robert Kennedy, para designar a un grupo de fiscales formados para encargarse de las investigaciones del crimen organizado. Marcelo y otros gángsters que fueron llamados ante el comité negaron conocer la existencia de la mafia. Incluso el director del FBI, Edgar Hoover, parecía estar de acuerdo. Hoover había mantenido durante mucho tiempo que la mafia era un mito. En 1957, sin embargo, cogieron a 60 líderes de la mafia en una casa del centro de Nueva York. Esto parecía confirmar de una vez por todas la existencia de un sindicato nacional del crimen, aunque Carlos Marcelo no estuviese en esa reunión. Él tenía privilegios especiales dentro de la mafia, como que no tenía que asistir a estos grandes cónclaves. Había uno en Apalachian, donde se reunían los líderes de la familia. Este fue desarticulado por la policía, pero como Marcelo no tenía que asistir... Cualquiera que fuese el motivo de la ausencia de Marcelo, todavía estaba citado para declarar ante el Comité McClellan. Marcelo se acogió a la quinta enmienda en las 67 preguntas que le hizo Robert Kennedy. Su arrogancia y desprecio hacia los procedimientos proporcionaron aún más incentivos a Robert Kennedy para atacar a la mafia. Marcelo se negó a contestar incluso a la pregunta sobre su lugar de nacimiento. Esta retención de la información se convirtió en el arma que Robert Kennedy utilizaría para ir a por Marcelo. Kennedy se enteró de que Marcelo había obtenido una partida de nacimiento guatemalteca ilegal y un impreso en el que aparecía como ciudadano de Guatemala.
Kennedy recurrió a la única agencia que Marcelo no controlaba, el Servicio de Inmigración y Naturalización. Les ordenó que lo más rápidamente posible expulsasen a Marcelo de Estados Unidos. Cuando el 14 de abril de 1961 Marcelo hacía una gestión rutinaria en el Departamento de Inmigración, le pidieron que se sentase. El agente de inmigración leyó entonces el siguiente texto a Marcelo. Carlos Marcelo, han informado a esta oficina que su lugar de nacimiento es Guatemala y por ello usted es oficialmente un ciudadano de ese país. Aquí se adjunta la orden de repatriación inmediatamente a su país de origen. ¿De qué va todo esto? Su visado ha vencido. ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué está pasando aquí? Metieron a Marcelo en un coche que le estaba esperando y se lo llevaron al aeropuerto donde un avión le llevaría hasta Guatemala. Siempre se ha cuestionado la legalidad de la deportación. Revisé todos los archivos de inmigración de este caso y permítame decir que no estoy seguro de que el proceso fuese el correcto en este arresto. No tuvo la oportunidad de hablar. No se le dio la oportunidad de llamar a un abogado. Por lo que entiendo, su abogado no tenía permitido consultarle a nadie del Departamento de Justicia. A este individuo le arrestaron, le metieron en un coche, le pusieron en un avión y voló fuera del país. Marcelo pasó 2 meses angustiosos de exilio. Tras un viaje a través de la escarpada selva americana central, Marcelo consiguió de algún modo volver a Luisiana. No está claro cómo pudo volver a entrar en Estados Unidos. El investigador Ed Becker cree que Marcelo utilizó sus contactos para regresar al país. Los barcos de pesca de Nueva Orleans iban allí para pescar cangrejos por lo menos una vez por semana. Así que todo lo que tenía que hacer era llamar y pedir que uno estuviese allí al día siguiente a las 8 de la tarde, con Joe dentro o con cualquiera en quien confiase. No podía volver en avión ni conduciendo. Si conducía, le detendrían en la aduana y si volaba sabía que en los aeropuertos de Los Ángeles y Nueva Orleans los agentes del FBI fotografiaban a los miembros de la mafia en cuanto se bajaban del avión. El esfuerzo del gobierno por deportarle parecía haber sido en vano. El hecho de que pudiese escapar le convirtió en algo más que un héroe para la mafia. Ahora, todo el que le conocía sabía que era el verdadero padrino en Estados Unidos. Para Marcelo, el episodio de la deportación era algo que no iba a olvidar. Su odio hacia Kennedy se convirtió en una obsesión. A Kennedy también le enfureció enterarse de que Marcelo había entrado de nuevo en el país. Actuó rápidamente y Marcelo fue procesado por entrada ilegal en el país. Inmigración dictaminó que Marcelo era un extranjero indeseable y de nuevo ordenó su deportación, una decisión que apelaron los abogados de Marcelo. Washington nunca dejó de intentar que deportaran a Marcelo. No había una implicación directa. Hicimos lo que se nos pidió, pero Washington nunca renunció a deportarlo. Marcelo nunca olvidó la experiencia angustiosa y humillante de su deportación forzada dirigida por Robert Kennedy. Al comienzo de los años 60, Carlos Marcelo se enfrentaba al desafío más duro, el imperio legal creado por la reelegida administración Kennedy. El presidente John Fitzgerald Kennedy nombró a su hermano Robert ministro de Justicia. Ahora con más poder y autoridad, Robert Kennedy y el presidente continuaron con su campaña para hundir a Marcelo. Marcelo necesitaba que esta amenaza desapareciese. El 22 de noviembre de 1963, eso fue lo que pasó. El presidente Kennedy estaba visitando Dallas durante un viaje de campaña electoral del Partido Democrático. Cuando el desfile de automóviles presidencial inició su camino a través de la Plaza Dilley, se oyeron unos disparos. Habían disparado al presidente. Ahora lo llevaban al hospital más próximo, el Hospital Parkland. En una hora, John Fitzgerald Kennedy estaba muerto. La policía de Dallas no tardó mucho en detener a un hombre joven que respondía al nombre de Lee Harvey Oswald. Aunque enseguida se le señaló como el asesino del presidente, Oswald negó cualquier implicación.
No entiendo qué es todo esto. Nadie me ha dicho nada, excepto que se me acusa de haber matado al presidente. Antes de que cualquiera pudiese interrogar a fondo a Oswald, el dueño de un club nocturno de Dallas, Jack Ruby, se deslizó entre las barricadas policiales y disparó a Oswald. En medio de la confusión producida por el asesinato del presidente Kennedy y después el de Oswald, comenzaron a surgir numerosas teorías relacionadas con la conspiración. La lista de conspiradores posibles incluyó a los soviéticos, que recientemente habían dado marcha atrás en la crisis de los misiles cubanos, a Cuba, aún resentida por la invasión de la Bahía de Cochinos, a la CIA, que Kennedy había amenazado con disolver, a los partidos de Diem, el presidente asesinado del sur de Vietnam, que hacían a la administración Kennedy responsable de la muerte de Diem, y por supuesto a la mafia, que tenía más que una queja respecto a los Kennedy. El gobierno y los medios comenzaron a profundizar más en la vida del presunto asesino. Oswald visitaba a menudo Nueva Orleans, donde al parecer se ofreció como voluntario a una organización que apoyaba a Castro llamada Juego Justo para la Comisión de Cuba. A Oswald se le había visto por las calles de Nueva Orleans repartiendo panfletos de esta organización. La afiliación de Oswald a este movimiento fue algo que llevó a mucha gente a especular sobre la implicación de Fidel Castro en el asesinato. Otra teoría relacionó el asesinato con un esfuerzo común entre la CIA y la mafia, puesto que ambas eran anticastristas, aunque por diferentes razones. La CIA vio la Cuba de Castro como un satélite de la Unión Soviética y una amenaza para la seguridad nacional. Con respecto a la mafia, Castro era directamente responsable del cese de sus lucrativas actividades relacionadas con el juego en Cuba. Después de la desastrosa invasión de la Bahía de Cochinos, la CIA y la mafia culparon al presidente Kennedy del fracaso de la invasión y de la continuidad de Castro en el poder. Sin ninguna prueba concreta para apoyar ninguna de estas diversas teorías, la polémica Comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo. Sin embargo, casi 15 años más tarde, en 1979, el Comité de Asesinatos decidía abrir de nuevo la investigación. La nueva prueba emergía para sugerir la posibilidad de que Oswald disparara al presidente en nombre de Carlos Marcello. En el verano de 1962, Robert Kennedy había intensificado su lucha contra la mafia, presentando nuevos cargos contra Marcello. Con 2 acusaciones federales y una orden de deportación esperando, Marcello vivía sus días bajo una nube de incertidumbre. No, espero que no. No hay nada que nos indique que eso vaya a ocurrir. La nueva información revelaba posibles reuniones entre Oswald y Marcello. Por aquel entonces, en Nueva Orleans, Oswald vivía con su tío Dad Marrett, quien compartía afiliación con miembros del negocio de Marcello relacionado con la estafa en el juego. Oswald estaba posiblemente también relacionado con David Ferry, que era, irónicamente, miembro del violento y anticastrista Frente Revolucionario Cubano, una organización financiada por Carlos Marcello. Más o menos al mismo tiempo que el presidente anunciaba su viaje a Dallas, Carlos Marcello y David Ferry estaban preparando la defensa de Marcello en un caso legal que estaba programado para llevarse a juicio en Nueva Orleans a primeros de noviembre. Además de reunirse con Marcello, Ferry también lo hizo con Oswald en el barrio francés. Los teóricos de la conspiración